Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C#, donde vamos a hablar de un concepto que suele causar bastante confusión a la hora de estudiar lenguajes orientados a objetos. Es el concepto de polimorfismo. Claro que para poder explicar qué es el polimorfismo tenemos que ver qué es la herencia de métodos. Cuando tenemos una clase que hereda de otra, sabemos que heredan sus métodos. Y en esta herencia de métodos vamos a ver para qué sirven algunas palabras reservadas en C#, como por ejemplo la palabra new, la palabra virtual y la palabra override. Así que vamos a ello. Voy a seguir trabajando en el ejemplo del vídeo anterior. Si recordáis, había creado un array de tipo mamíferos, el cual almacenaba pues tres mamíferos, un caballo, un humano y un gorila. Y luego utilizábamos el objeto almacenado en la posición 1 del array para llamar al método getNombre. Si ejecutamos este programa, pues vemos que nos dice el nombre del ser vivo es Juan, ¿no? Bien, recuerdo brevemente que teníamos una clase mamíferos, luego teníamos una clase caballo que hereda de mamíferos y luego una clase humano que hereda de mamíferos y también una clase gorila que hereda de mamíferos. La clase padre de todas ellas, como podéis observar, es mamíferos, ya lo sabemos, y esta clase pues tiene una serie de métodos que son heredados por las subclases, método respirar, método cuidar crías y método getNombre. Y luego cada una de las clases caballo, humano y gorila, además de estos métodos que hereda de mamíferos, tiene sus propios métodos. Por ejemplo, caballo galopar, humano pensar y mamíferos trepar. Mamíferos no, perdón, gorila trepar. Bien, imaginemos lo siguiente. Centrémonos, por ejemplo, en el método pensar que he definido solamente en la clase humano. Se supone que este método es exclusivo de la clase humano. Sin embargo, siendo un poco estrictos, a lo mejor no es tan así. Es decir, hay animales que también se dice que piensan, que tienen cierta inteligencia. Por ejemplo, los delfines, por ejemplo, los elefantes. Es decir, hay animales en el reino animal que sí que a lo mejor no piensan tanto como los humanos. Yo estoy convencido que en algunas ocasiones piensan incluso más, pero bueno, pero sí que tienen una cierta forma de pensamiento, ¿no? Así que este método, el método pensar, a lo mejor no es exclusivo solo, o no debería ser exclusivo de la clase humano, sino que quizás deberíamos definir este método pensar en la clase mamíferos para si en un futuro, por ejemplo, creamos la clase delfín, pues que esa clase delfín pueda heredar ese método pensar que hemos definido en mamíferos. Si en un futuro creamos la clase elefante, que herede de mamíferos, pues también que herede ese método, ¿no? Es decir, como es un método, al igual que respirar o al igual que cuidar crías, común a muchos mamíferos, tal vez sea buena idea declararlo en la clase mamíferos. Así que lo vamos a hacer. Lo podemos declarar en cualquier lugar dentro de la clase mamíferos. Yo lo voy a declarar, por ejemplo, a continuación del método respirar. Así que public, para que pueda ser accesible por las subclases, void, porque no va a devolver con instrucción return ningún dato, y vamos a llamar a este método, como hemos dicho, pensar. Abrimos la llave del método, la cerramos y lo único que va a tener este método en su interior pues es un string que diga, por ejemplo, pensamiento básico instintivo, por poner un ejemplo. De tal forma que lo que estoy haciendo al definir esto dentro de la clase mamíferos es decir que todos aquellos animales que hereden de mamíferos tienen este método pensar. Por lo tanto, todos esos objetos que hereden de la clase mamíferos, animales en definitiva, van a tener un pensamiento básico instintivo. Y yo creo que hasta aquí este razonamiento más o menos se entiende, ¿no? O eso espero. Sin embargo, aquí ya nos encontramos con un problema, y es lo que quería ver en este vídeo precisamente. Este método pensar no solo lo tenemos en la clase mamíferos, sino que lo tenemos en la clase mamíferos y en la clase humano. ¿Y qué es lo que ocurre en la clase humano? Tener en cuenta que humano está heredando de mamíferos. Fijar cómo en Visual Studio ha salido una advertencia, una especie de subrayado en verde en el método pensar. Esto no se trata de un error en Visual Studio, se trata simplemente de una advertencia. ¿Y por qué nos lanza Visual Studio esa advertencia? Bueno, pues porque si nosotros heredamos de una clase que tiene un método con el mismo nombre, que devuelve el mismo tipo de dato y que recibe el mismo tipo de parámetro o número de parámetros, lo que hace el método en la clase humano es ocultar, invalidar el método de la clase mamíferos.
De hecho, si dejamos el ratón quieto encima de esta advertencia, en Visual Studio, sale un cuadro de diálogo que nos dice oculta el miembro heredado mamíferos.pensar. Use la palabra clave new si su intención era verdaderamente ocultarlo. Es decir, tener en cuenta que humano, al heredar de mamíferos, pues está heredando respirar. ¿Os acordáis de este método, no? Está heredando también getNombre. Bien. Está heredando también cuidar crías, si no recuerdo mal, y también humano está heredando ahora el método pensar. Pero es que resulta que este método pensar ya lo tiene él. Entonces lo que ocurre es que este método que tiene él invalida, oculta por completo el método pensar que está heredando de la clase mamíferos. Puede ser que a la hora de programar queramos que esto funcione así, como está funcionando ahora, es decir, que a propósito queramos ocultar el método pensar, y puede ser que se trate de un error, que no nos hayamos dado cuenta de que estamos creando un método con el mismo nombre, con el mismo número y tipo de parámetros y que devuelve el mismo tipo de datos que el método de la clase padre. Y por eso Visual Studio nos advierte. Solamente existirá esta ocultación cuando el método se llame igual y además reciba el mismo número de parámetros. Es decir, si este método, por ejemplo, recibe, pues yo qué sé, un parámetro que me acabo de inventar, fíjate cómo la advertencia desaparece, porque realmente aquí no hay una ocultación. Aquí lo que existe es lo que se llama una sobrecarga. Es decir, ahora mismo la clase humano tiene dos métodos pensar, y esto es posible. Uno sin parámetro que hereda de mamíferos y otro con parámetro que es el que tiene él mismo. Pero no es este el caso. El caso es que nosotros lo hemos hecho así, sin parámetros. Bien, si nosotros ahora en el programa creáramos una instancia perteneciente a la clase humano y con esa instancia u objeto llamáramos al método pensar, lo que saldría en consola sería este mensaje, no el del método pensar de la clase mamíferos, porque ese método está siendo ocultado por el que tenemos aquí en la clase humano. No obstante, como digo, compila y funciona. Ahora bien, si queremos quitar esta advertencia que nos lanza Visual Studio, lo que debemos hacer es agregar la palabra reservada new delante de la declaración del método. Esto no ocasiona ningún cambio en cuanto a funcionamiento, es decir, el programa funciona exactamente igual, solamente sirve para quitar esa advertencia que sale en Visual Studio en el método. Es como decirle al compilador de Visual Studio, oye, soy consciente de que tengo un método que se llama exactamente igual en la clase padre, mamíferos, y a propósito lo que estoy haciendo es ocultar ese método de la clase mamíferos. Es decir, al compilador que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Para eso sirve la palabra reservada new delante de la declaración de un método. Pero de momento la vamos a quitar para que nos vuelva a salir esa advertencia en el método pensar. Y vamos a dejar de momento la clase humano y vamos a ir a la clase gorila. Ya sabemos que los gorilas se supone que no son tan inteligentes como nosotros los humanos, pero también tienen cierta inteligencia, también tienen cierto pensamiento. Así que también en esta clase gorila sería buena idea crear un método pensar para esta clase gorila. Así que public void pensar, abrimos la llave, la cerramos y aquí pues algo que diga, por ejemplo, pensamiento instintivo. Vamos a poner aquí instintivo avanzado, yo qué sé. No soy biólogo, pero bueno, puede valer, ¿no? Entonces, claro, fijaos cómo ocurre exactamente lo mismo que en la clase humano. Aquí estamos heredando de mamíferos, así que estamos heredando respirar, estamos heredando getNombre, también estamos heredando pensar. Pero, al haber creado dentro de la clase gorila el método pensar, oculta el método pensar de la clase mamíferos. Tenemos que tener en cuenta que en C# el método pensar de la clase gorila nada tiene que ver con el método pensar de la clase mamíferos. Son dos métodos independientes, porque en gorila lo estamos ocultando. Y también ocurre lo mismo con la clase humano. El método que hemos creado antes en la clase humano, el método pensar, nada tiene que ver con el método pensar de la clase mamíferos. Son métodos completamente diferentes, porque los estamos ocultando. Para el compilador de C# son métodos que coinciden en el nombre, pero que no tienen nada que ver. Claro que nosotros en nuestro programa nos tenemos que plantear si es este el comportamiento que le queremos dar a nuestro programa verdaderamente. Es decir, el método pensar de la clase humano y el método pensar de la clase gorila no tienen nada que ver con el método pensar de la clase mamíferos.
Bueno, pues en este caso yo creo que sí que tienen algo que ver, porque un gorila también tiene un pensamiento instintivo, a pesar de que luego vaya un poco más allá. Y un humano también, nosotros los humanos, tenemos pensamientos instintivos, además de que luego somos capaces de razonar y de tener un pensamiento más profundo. Pero también somos poseedores de un pensamiento instintivo. Así que no es del todo cierto que los métodos pensar de la clase humano y de la clase gorila no tengan nada que ver con el método pensar de la clase mamíferos. Más bien, serían como una especie de modificación del método pensar de la clase mamíferos. Es decir, el método pensar de la clase humano es un método pensar modificado o más avanzado que el de la clase mamíferos, pero algo sí que tiene que ver. Y lo mismo ocurre con el de la clase gorila. El método pensar de la clase gorila es un método modificado que estamos heredando de la clase mamíferos y que va un paso más allá. Bueno, pues cuando se da esta situación, cuando tienes métodos que, digamos, estás cambiando su comportamiento, lo que debes hacer en C#, en la clase padre, es declarar el método como un método virtual. Y eso se hace a continuación del modificador de acceso o antes de la especificación del dato que debe devolver el método. En este caso sería así, public virtual void pensar. ¿Qué le estamos indicando con esto a C#? Le estamos indicando que todas las subclases de mamíferos, todas, humanos, gorilas, caballos, en un futuro elefantes, delfines, etc., todas deberían de tener un método de pensar que modifiquen el método pensar de la clase mamíferos, agregándole algo, modificando su comportamiento, quitando algo, como sea. Pero todos los mamíferos que hereden de esta clase deberían pensar. En la biblioteca de clases de C# existen numerosos ejemplos de esto. Si nos vamos a la biblioteca de clases y nos vamos a la superclase cósmica Object, ya vimos en vídeos anteriores algunos métodos de esta clase. Si nos vamos, por ejemplo, al método toString, este método lo que hace es devolver una cadena de caracteres que represente el objeto en el que nos encontramos o el objeto que estamos tratando. Esto es una utilidad que deberían de tener todas las clases. Al igual que todos los mamíferos deben ser capaces de pensar, todas las clases que nosotros podamos crear en C# deberían de ser capaces de representarse a sí mismas con una cadena de caracteres. Por ese mismo motivo, fijaos en la declaración que tenemos en la biblioteca de clases de este método toString. Public virtual, aquí está la palabra reservada virtual. String, porque este método tiene que devolver una cadena de caracteres, un string y el nombre del método. ¿Qué nos está indicando la biblioteca de clases de C# con esto? Nos está indicando que todas las clases que podamos crear en C#, ya que esta es la clase Object, superclase cósmica de la que heredan las demás, todas las clases deberían de heredar el método toString. Y todas las clases deberían de modificar a su conveniencia ese método string para que se adapte a cada clase. Igual que nosotros, al heredar el método pensar, deberíamos de ser capaces de modificar ese método pensar que estamos heredando de mamíferos para que se adapte a cada clase. Yo debo ser capaz de modificar el método pensar en humano para que se adapte al humano y en gorila para que se adapte al gorila. Y lo mismo con el resto de animales. Agregando la palabra reservada virtual, si yo en una subclase de Object creo el método toString, lo que estoy haciendo es modificar el método original. No se trata de métodos independientes como ocurría antes con pensar, sino que se trata de una modificación. Si nos vamos a nuestro ejemplo, aquí, al especificar virtual void pensar, cuando yo en una subclase cree un método pensar, ese método pensar ya no será un método independiente que no tiene nada que ver y que el compilador lo trata totalmente separado de este, sino que será una modificación. Si nos vamos ahora a la clase humano, que es donde teníamos el método pensar, fíjate que la advertencia sigue saliendo. Nos está diciendo que todavía oculta el miembro heredado pensar. Es decir, aún así, aún habiendo indicado virtual en la clase padre, en humano, este método pensar para el compilador no tiene nada que ver con el método pensar de la clase padre. No se trata de una modificación, sino que se trata de un método diferente. Para eso, para que se trate de una modificación y no de un método diferente, tenemos la palabra reservada override.
Agregando override, fíjate cómo desaparece la advertencia, porque el compilador sabe que no se trata de un método diferente, sino que se trata de una modificación o sobreescritura del método que heredamos de la clase padre. Este comportamiento, que es complejo si se ve por primera vez y que estoy explicando ahora mismo, no se da en otros lenguajes exactamente así. Por ejemplo, si venís de la programación en Java, este comportamiento no es exactamente así. En Java no tenemos la palabra reservada virtual para los métodos. Override sí la tenemos, pero como un comentario. No la tenemos como una palabra reservada que influye directamente en el comportamiento del método, como sí ocurre en C#. Así que es fundamental, aunque esto resulte complejo, diferenciar lo que es una ocultación de método, que es lo que estábamos haciendo antes, a lo que es una sobreescritura. Una ocultación es como si el método anterior fuese diferente, aunque se llame igual. Una sobreescritura es una modificación. Lo mismo deberíamos hacer en la clase Gorilla. Aquí fijaos como todavía no hemos incluido override y ahora pues la advertencia sigue. Sin embargo, si agregamos aquí override, pues vemos como la advertencia desaparece porque se trata de lo mismo. Se trata de una sobreescritura o modificación del método pensar que estamos heredando de la clase padre, de mamíferos. Si una vez que hemos agregado los override, nosotros en la clase mamíferos quitamos el virtual, el error ahora saldrá en las subclases. Y efectivamente así es. Fíjate que yo le estoy diciendo que voy a sobreescribir o modificar el método pensar que estoy heredando, pero el método pensar de la clase padre ya no es virtual. Así que si dejamos el ratón quieto, y esto no es una advertencia, esto ya sería un error gordo, si dejamos el ratón quieto encima del error, fíjate que nos dice que no se puede invalidar u ocultar, que es lo mismo, el miembro heredado porque no está marcado como virtual, abstract ni override. Así que es fundamental, cuando vayas a realizar esta tarea, pues declarar el método como virtual, al igual que ocurre con el método toString, por ejemplo, y otros muchos de la biblioteca de clases en la clase Object. Y una vez que hemos hecho esto con las clases humano y gorila, en caballo no hemos hecho esto, es decir, un caballo en principio de momento no piensa, ¿vale? O por lo menos sí piensa porque está en la clase mamíferos, pero tiene un pensamiento básico instintivo, no va más allá, ¿no? Bueno, pues si ahora nos vamos al array que hemos creado en el vídeo anterior, mirad, recordar que habíamos creado un array de tipo mamíferos y que dentro de este array teníamos un caballo, un humano y un gorila. Pensar detenidamente en qué método pensar tiene cada una de estas instancias. Es decir, mi babieca, que era un caballo, tiene el método pensar, pero es el método pensar de la clase mamíferos. Luego fijaos que este objeto, el humano, tiene el método pensar, pero de la clase humanos, no de la clase mamíferos. Y este tiene el método pensar de la clase gorila, no de la clase mamíferos. ¿Cómo se comporta esto? Mirad, vamos a quitar la llamada que hicimos aquí en el vídeo anterior a getNombre de la posición 1 y ahora voy a crear un bucle for desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor que 3. Increméntame la i. Lo que pretendo con este bucle for es recorrer todas las posiciones de este array. Y ahora hacemos lo siguiente. Le digo que almacena animales de i, punto, y fíjate cómo en el listado de métodos que nos sale en el menú IntelliSense tenemos el método pensar. Pero claro, fíjate aquí a qué método pensar estaremos llamando en esta instrucción. Vamos a ponerla. En esta instrucción, ¿a qué método está llamando este objeto? Almacén de animales. Es un objeto de tipo array. Es de tipo mamíferos. Entonces, si aquí estoy utilizando un objeto que es de tipo mamíferos, aquí lo tenemos. Si estamos llamando al método pensar, pues podríamos pensar, valga la redundancia, que estamos llamando al método pensar de la clase mamíferos. Sin embargo, si guardamos cambios y ejecutamos el programa con control F5, vemos cómo está llamando a diferentes métodos pensar. Por ejemplo, la primera instrucción pertenece al método pensar de la clase mamíferos. La segunda instrucción pertenece al método pensar de la clase humano. Y la tercera instrucción pertenece al método pensar de la clase gorila. Es decir, este objeto se comporta de diferentes formas dependiendo del contexto. Dicho de otra forma, este objeto, almacén animales, está comportándose en ocasiones como un mamífero
que es cuando llama a la primera instrucción. En ocasiones se está comportando como un humano, que es cuando llama a la segunda instrucción. Y en ocasiones se está comportando como un gorila, que es cuando llama a la tercera instrucción. Esto es lo que se conoce en programación orientada a objetos como polimorfismo. La propia palabra lo indica. Poli, muchas, morfismo, formas. Muchas formas. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos en programación a comportarse de diferente forma o a tener diferente forma dependiendo del contexto. Y aquí lo veis de una forma clara. Dependiendo del contexto, este objeto, almacena animales, se comporta como un mamífero, luego cambia de forma y se comporta como un humano, y luego vuelve a cambiar de forma y se comporta como un gorila, porque está llamando a métodos pensar de diferente clase, y sin embargo el objeto es de tipo mamíferos. Está muy claro en la declaración. Si es la primera vez que estás viendo este concepto de programación orientada a objetos, es posible que tengas que digerirlo lentamente y que no lo hayas entendido a la primera, y a lo mejor necesites repasar el vídeo, o a lo mejor necesitas acudir a otra explicación que puedas encontrar por ahí en Google, en otros vídeos, etc. Porque es un término complejo, pero es vital que se entienda el concepto de polimorfismo. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.